asistir. Tengo por ahí una retroalimentación de algún micrófono, ya no la tengo. Entonces vamos a hablar, como lo dijo Valentina, de una solución muy rápida y automática de eventos hipocentrales ante un sismo, ¿sí? Pero lo que no aparece aquí en el título es que es con una sola estación de 3 componentes, una sola estación. Entonces vamos a ver que con sistemas inteligentes, o mejor con aprendizaje de máquina, vamos a ver un modelo que en un tiempo muy corto nos puede dar magnitud y ubicación, básicamente. No son todos los parámetros hipocentrales, magnitud y localización. Entonces vamos a ver, digamos que la agenda está dividida en estos tres puntos: el problema de investigación, la solución y las conclusiones y recomendaciones. Vamos a hablar un poquito de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, qué se está haciendo, y vamos a plantear el problema que queremos resolver con la determinación rápida y automática de magnitud y localización. Obviamente vamos a mirar algo del estado del arte, algo de alertas tempranas y sistemas inteligentes, y cómo se hizo el modelo, cómo fue el procesamiento, los resultados, y pues finalmente conclusiones, recomendaciones y algo más. Entonces, bueno, esto está un poquito enfocado hacia Bogotá porque la estación que se utilizó es la estación El Rosal, pero igual funciona para todos, para cualquier otra estación. Es claro que nosotros, por lo menos en la ciudad de Bogotá, tenemos una historia de sismos, algunos de mayor magnitud que otros, pero siempre pues la ciudad está amenazada por este fenómeno natural. Y además, en cuanto a la vulnerabilidad, es decir, la capacidad, el daño que pueda ser ocasionado por un evento, en el sentido que tanto se puede afectar, pues básicamente Bogotá es un centro histórico, económico y cultural. Uno podría también estar trasladándolo a Bucaramanga, y también Bucaramanga pues tiene también algo de esto. Gran parte de la población del Producto Interno Bruto están en Bogotá. Esto no es tanto en Bucaramanga, pero nosotros tenemos amplificación de ondas sísmicas por los suelos en los cuales está fundada la ciudad. Y además tenemos algo más de vulnerabilidad que tiene que ver con las prácticas no muy buenas de construcción en algunos lugares. En cuanto a vulnerabilidad, tenemos la exposición. Claramente estamos aquí en este lugar, por lo menos en Bogotá. Como diría, no, ustedes que se van a acordar de Toro y el Llanero Solitario, pero como diría, estamos rodeados, ¿cierto?, de un par de sistemas de fallas y de zonas sismogénicas bastante fuerte. Tenemos en la Universidad Nacional una red sismológica, que es la de la Sabana de Bogotá, que hemos ido poco a poco alimentando, y entonces estamos densificando bastante para ver cómo con una sola estación anticipamos la llegada del evento sísmico. Ahorita les explico bien cómo es el modelo y la estrategia. Pero hablemos un poquito de riesgos, ¿cierto? Entonces tenemos por un lado la resiliencia, que es la capacidad de un sistema para absorber y adaptarse a algún fenómeno de manera oportuna y eficaz. Aquí qué pena, me faltó echarles todo el cuento anterior de los riesgos, amenaza, vulnerabilidad, pero digamos que donde podemos trabajar nosotros es en la resiliencia. ¿A través de qué? A través pues de los organismos de control, de los códigos sismoresistentes, los simulacros. Eso nos ayuda a enfrentar un evento. Tenemos cartillas, sabemos qué podemos hacer antes, ¿cierto?, durante y después del evento, pero este trabajo es aquí en este lugar. Yo lo llamo en el in-between porque no he encontrado una palabra en español. Si alguien me puede convencer de alguna palabra, mejor, pero es aquí. Apenas se produce el evento y antes de que llegue a la ciudad. Ahí es donde este modelo empieza a funcionar, y por eso hablamos de alertas tempranas. ¿Cómo es ese modelo? Bueno, pues la localización tradicional de los eventos pues hace que por lo menos en unas 3 estaciones se detecte la llegada de este evento sísmico, ¿sí?
y con base en poder tener, digamos, por ejemplo, la distancia a cada uno de esos a cada una de esas estaciones, podemos triangular la posición, pero pues obviamente esto se va a demorar mientras picamos las llegadas, mientras se hace la triangulación. La propuesta es utilizar una sola estación, una solita, de 3 componentes. Esta es la componente, no veo, pero esta es norte-este, norte-sur, este, oeste y la vertical, alguna de esas. Con base solamente en ese hecho y un pedacito muy pequeño de la onda, de la llegada de la onda P, se trata de poder interpretar esto de tal manera que aquí, en ese receptor, podamos determinar de dónde vino y de qué magnitud es. Uno puede intuir que esto es posible porque dependiendo, como tengo la forma en que se miden esta componente de la llegada del evento, de esta componente y de la componente vertical, uno puede pensar que por la distribución de energía algo de eso se tenga. De todos modos, tengan en cuenta que estas ondas se modifican bastante, entonces aquí arriba puede no ser directamente desde la fuente y por eso el sistema inteligente es el que tiene que entender la naturaleza de esa transformación solamente con ver estas 3 componentes. Como yo lo voy a alimentar con estas 3 componentes y la dirección, el back azimuth y la profundidad y la magnitud, pues de alguna manera él va a poder encontrar una relación aquí. Si esto fuera simple, si esto fuera homogéneo, absolutamente homogéneo, probablemente con solo el porcentaje de energía que llega a cada uno de estos sensores, pues bastaría para poder calcular de una manera sencilla, relativamente sencilla, pues esta dirección y esta otra dirección. Pero como las ondas llegan de cualquier manera y dependiendo de dónde lleguen, es el sistema el que tiene que entender esto. Agradecería por ahí algún micrófono que está abierto, por favor, que me da ese retro y me pone a pensar cosas. Entonces, básicamente, eso es lo que hace el modelo, entender esa interacción de esa energía que está llegando a cada uno de los sensores. La propuesta es el evento sísmico, solo una partecita del modelo que estamos empleando, o el modelo que vamos a determinar para poder generar una alerta temprana. Por otro lado, esta información también está llegando a los centros de procesamiento y se hace todo el trabajo manual y eventualmente puede haber una retroalimentación de este modelo. Por ahora, este modelo no tiene retroalimentación, pero es un proceso que se podría estar gestando en la medida en que aparezcan probablemente mucha más información de zonas sismogénicas no muy bien estudiadas. Más o menos funcionaría algo así como esto. Estamos aquí con la estación del Rosal. Por los tiempos, ustedes van a decir, pero poquito tiempo, es porque la estación está muy cerca de Bogotá. Si tuviésemos una estación por acá, como las de la red sismológica, pues podríamos entender un poquito, o mejor, tener un poquito más de tiempo. Pero digamos que en 0 segundos se inicia el evento. Esta primera parte de la onda P y la onda S es la que vamos a analizar. Entonces, aquí está la llegada, la onda P y la onda S. Esta onda P y esta onda S están desfasadas en tiempo porque la onda P es más rápida que la onda S. Sin embargo, la onda S tiene mayor amplitud. Por la forma en que llegan, y al final les voy a mostrar un video de Bucaramanga para que entendamos cómo es que llegan estas dos fases de la onda, pero generalmente la onda P llega por debajo, haciendo que las cosas salten de una menor amplitud, y después llega la onda S, que es la que mueve todo de lado y es la que causa más estragos, no solamente porque tiene una amplitud mayor, sino por la forma en que llega. Esta es la onda que cuando usted empieza a correr, si el piso se le mueve de lado, usted se marea. ¿Okay? La onda P llega primero, entonces a eso es lo que le estamos apostando. Esta es la onda P es la amarilla, perdón, la onda S es la roja. Entonces, más o menos uno pensaría que aquí a los 5 segundos, aquí llega la onda a la estación,
y es cuando detectamos la onda P. 5 segundos más tarde, ya tenemos el modelo, ya sabemos de dónde vino, es ahí donde el modelo entra a funcionar, tenemos la magnitud y podemos generar una alerta temprana aquí que nos da unos 14, 20, nos alcanza a dar unos 10 segunditos antes de que llegue la onda S a la ciudad. Ya aquí ya estamos en pleno sismo en este lugar, pero pues a pesar del corto tiempo es porque es muy cerca la estación. Si tuviéramos una más acá tendríamos otros 10 segundos seguramente. Para que alcance ese poquito tiempo, aparte de echarse la bendición, me dijo un amigo mío, le dije que yo no me la echaba porque yo pues no soy católico, entonces tenía un par de segunditos más, pero sirve es para los sistemas de control, poder detener una cirugía con seguridad, poder detener el tráfico, o sea, tumbar todos los semáforos a rojo. Y yo le pregunté a los japoneses alguna vez, cuando les mostré este modelo, que esa pregunta me la habían hecho y tan cortico tiempo, me dijeron, para preparar tu corazón. Esto es para buscar un sitio seguro y esperar a que llegue la onda S. Eventualmente podríamos esperar que con menor tiempo de procesamiento, en eso estamos trabajando, y estaciones sismológicas más cercanas a la zona sismogénica podamos tener un poquito más de tiempo, pero realmente esto es máximo 20 segundos que puede uno tener. Con estaciones más cercanas, 25 tal vez. Ese es el modelo. Les voy a mostrar entonces cómo se hizo. ¿Para quién? Pues obviamente centros de atención, servicios médicos, energía, transporte, y de repente, cuando lo podamos tener bien controlado el modelo, que sea más confiable todavía lo que es, ya lo podemos enviar al público en general. Entonces lo que vamos a hacer aquí es proponer y evaluar un modelo a partir de la caracterización de los patrones con una sola estación sismológica para poder generar una alerta oportuna y confiable. Entonces aquí tenemos que los objetivos específicos son determinar la metodología, los parámetros y un modelo de inteligencia computacional. En cuanto al estado del arte, lo primero que tenemos que hablar es que aquí lo que aplicamos es algo que se conoce como descubrimiento de conocimiento en los datos o Knowledge Data Discovery. Ustedes van a ver aquí estos iconos que son los que construí para ilustrar mejor el procedimiento. Por un lado tenemos los datos, la selección de los datos, bueno, porque podemos tener enormes cantidades. Aquí le hacemos un preprocesamiento y determinamos qué datos nos sirven y qué datos no nos sirven. Hacemos una transformación que cuando les muestre algo que se llaman descriptores, o que yo llamo descriptores, son los que ilustran muy bien esta transformación. Yo no puedo meterle a un modelo, por ejemplo, hablemos de la misma señal. Yo tengo una señal sismológica 5 segundos a milisegundos, un montón de datos, más otra y más otra. Yo no le puedo meter esos enorme cantidad de números, aunque si hacemos deep learning se supone que sí. Pero lo ideal es extraer información de estos datos que tengo aquí, de los cuales no necesite yo sino solo unos pocos números, para de esa manera hacer un modelo que probablemente es más rápido y que puede ser tan representativo como meter todo esto. Esa es la transformación a la que yo me refiero. Estos son los datos, la señal completa, y estos son algunos números extraídos de esta señal. Posteriormente se hace el trabajo de hacer la minería de datos, empezar a aplicar los modelos, y hasta que yo encuentre el modelo que me sirve, y eso es mi solución final. Mejor dicho, la solución, porque solución final eso la utilizaron fue por allá en Alemania en otras épocas. Este proceso puede ser iterativo en cualquier momento. Yo puedo seleccionar datos, terminar mi modelo acá y darme cuenta que mejor tengo que utilizar otros descriptores, o tal vez utilizar otros datos, o tal vez utilizar otro modelo, o tal vez seleccionar mejor mi base de datos. Ese es en general el proceso que se conoce como Knowledge Data Discovery o descubrimiento de conocimiento en los datos. Aquí los iconos que les decía, pues tenemos datos, selección, o mejor, la base de datos, lo que yo necesito de mis datos,
la limpieza de los datos, los descriptores, el modelo y mi modelo final. O sea, ya llegar al final. Yo simplemente lo que hago es agregar un par de pasos que aquí está involucrado que es la validación del modelo. Aquí es el modelo y aquí es la validación. Y agrego otro aquí, que es a partir de estos datos generar esos descriptores y le dejo mejor esto a algo que se llama kernel, que es otra transformación. Aquí estaba incluido la transformación del kernel, pero yo prefiero separarlo. ¿Por qué? Porque es muy importante en este proceso la validación y los descriptores. En general, cuando uno hace Machine Learning, lo más importante es qué información finalmente yo voy a meterle a mi modelo. Y eso es a través de estos descriptores. Y también la validación que yo realice de este modelo. Digamos que eso es lo importante. Todo también realmente es crucial, pero estas son las partes más importantes que están incluidas aquí y aquí, pero que no se hacen explícitas, por eso yo las incluyo. Y cada uno de estos iconos va a ir subiendo a la parte superior izquierda de la pantalla, de tal manera que cada diapositiva irá ilustrando a qué se refiere o a qué paso se refiere cada uno de los temas que estamos hablando. Entonces, la solución, mi modelo final, va a ser que tengo el evento sísmico. Obviamente, con el procesamiento clásico yo tengo una cantidad enorme de información. Entonces, aquí es donde tengo yo mis datos, ¿sí? Selecciono mis datos, limpio mi base de datos, genero mis descriptores, que después vamos a ver cuáles son, picos de onda P, envolventes, covarianzas, polaridad, etc. Entrenamiento, entonces aquí viene el kernel, viene el entrenamiento, el modelo, la validación y finalmente mi modelo. Ese es el proceso de Knowledge Data Discovery ilustrado en el trabajo de la alerta temprana para sismos. ¿Con qué trabajamos? Con la Red Sismológica Nacional. Como pueden ver, aquí están las estaciones sismológicas, son 42 estaciones sismológicas, o en ese momento eran 42, pueden haber un poco más. Si revisamos la distancia entre las estaciones, encontramos 160 kilómetros en promedio. 160 kilómetros en promedio. Para que recorran un evento sísmico que sea detectado en 3 de ellas y poder determinar dónde está, requiere mucho tiempo, inclusive de viaje de la misma onda. Por esa razón se propone este modelo con una sola estación. Pues si uno está de buenas, llega rapidito a la primera estación y con ella ya tenemos nuestra alerta temprana. Y por el otro lado tenemos los eventos sísmicos. Entonces tenemos las estaciones, tenemos los eventos sísmicos registrados. Aquí tengo las formas de onda y aquí tengo magnitud, localización, profundidad, todos los datos relacionados. En Machine Learning yo siempre tengo que tener una entrada, un input y un resultado conocido. ¿Sí? O sea, aquí tengo mis datos de entrada y el resultado, lo que yo quiero calcular. Cuando uno tiene esta pareja de datos, tanto el input como el resultado que yo he extraído de la red sismológica, que yo he extraído aquí de estas bases, pues entonces es cuando yo le enseño al modelo, mire, cuando estos datos eran así, el resultado era este. Entonces, por un lado tengo los descriptores y la variable que quiero determinar. Por ejemplo, magnitud, ¿sí? Entonces aquí tengo mis datos, mis descriptores, y aquí tengo la magnitud de cada uno de estos eventos de los cuales estoy interesado, y con esto, esos son los datos con los que construyo mi modelo. Machine Learning, aprendizaje de máquina, es exactamente lo mismo. Es tener unos números o unos datos, pues, y decirle el resultado obtenido siempre. Yo le muestro estos datos y él tiene que aprender. Es como cuando yo le pongo ejemplos a los estudiantes y les digo cuánto es el resultado. La idea es que cuando yo les muestro los ejemplos y el resultado, ustedes sean capaces de que si yo les muestro algo que nunca ustedes habían visto antes, sean capaces
de llegar a este resultado. Eso es lo que hace el Machine Learning. Se seleccionó la estación del Rosal, de la cual, como les decía, están las formas de ondas o los descriptores, y la magnitud y localización que viene del proceso, del procesamiento. Entonces, son dos fuentes de datos, aparentemente son la misma, pero son dos cosas distintas. Aquí tengo solo las formas de onda y aquí tengo magnitud, localización de cada uno de los eventos. Y con eso es que construyo finalmente mi modelito. El conjunto de datos, entonces, son estación El Rosal, todos estos eventos sísmicos, con todos estos eventos, 1011 eventos entre 1998 y 2008, que era lo que teníamos disponible a la fecha. 786 eventos fueron seleccionados, o sea, se quitaron, como observan aquí, si yo me devuelvo un momentico, estos son los datos, los eventos, el total de eventos. Una vez seleccionados, perdón que aquí me salió algo que no me debería salir, entonces me disculparán, pero aquí no tiene una privacidad. Estos eventos fueron seleccionados a una distancia menor de 120 kilómetros y listo. Entonces tengo, vuelve y juega, las dos fuentes. Por aquí, de mis datos, extraigo mis descriptores, o sea, de las formas de onda. De este lado, de otros datos que son la magnitud y la localización, son con los cuales yo, con estos datos, construyo mi modelo y con estos datos lo valido, ¿ok? Con estos construyo el modelo, obviamente con estos y con estos, ¿no? Y aquí lo valido. Entonces yo tengo que lograr que los descriptores que he seleccionado aquí sean capaces de adivinarme o de calcularme, no es calcular, es adivinar realmente esta información. El proceso, bueno, fue primero transformar estos archivos, formas de onda, a un formato ASCII. Se extraen los descriptores que les voy a mostrar después. De acá se extraen los parámetros calculados de magnitud y localización. Y entre los dos se ensambla el conjunto de datos. Se hace la depuración de ese conjunto de datos. Se forman unos subconjuntos de datos que después vamos a mirar para qué son. Y estos son los subconjuntos. Entonces yo tengo que empezar a jugar con varias magnitudes, conjuntos de datos de más de 3, 5 de magnitud de más de 3, y con distintos tiempos, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos de señal. ¿Para qué? Para poder determinar varios modelos y establecer cuál de todos esos modelos es el óptimo. ¿Cuál es la diferencia? Mire, si yo utilizo movimientos, eventos sísmicos con magnitudes mayores a 2, tengo un número más grande de eventos, bastantes eventos. Pero tengo una señal ruido baja de un gran número de ellos. Por otro lado, si solo selecciono los de magnitudes más grandes, tengo poquitos, pero de mejor calidad. Entonces, ahí es donde hay que saber entre si tengo bastantes y no una muy buena calidad, pero tengo bastantes para entrenar, o no muchos para entrenar, pero de mejor calidad. Y por eso se construyen todo este subconjunto de datos para poder probar para cada uno de ellos un modelo y determinar hasta dónde yo puedo confiar en un modelo de estos. Si con 5, bueno, y además que con menos tiempo también tengo menos información de la señal, ¿sí? Con 5 segundos apenas es un poquito acá, con 10 es más acá, con 15, etcétera. Entonces había que probar todos esos subconjuntos. Cada uno de estos subconjuntos, por ejemplo, este subconjunto, cuando yo tengo magnitudes mayores a 2, tengo 863 eventos. Pero si restringo a 2.5, tengo 390. Si restringo a mayores de 3, tengo 129. Y si son solo mayores de 3.5, solo 33. Era lo que yo les decía de, ese es el juego. Ese es el juego entre la cantidad y la calidad. Y también la rapidez. Entonces, para poder
generar esos descriptores, pues uno de los objetivos de generar esos descriptores, aquí está la señal completa, aquí solo un poco de alguna información. Entonces, es reducir el número de variables, todas algunas características. En lugar de tener los 1000 y pico de datos que puedo tener aquí, pues solamente lo voy a reducir a unos pocos. Algunos de los parámetros tienen que ver con esta estrategia que fue muy interesante y fue ese ventaneo cada 5, en este caso está cada 10 o cada 15, lo que quiera uno. Determino un parámetro cualquiera, que es de los que les voy a mostrar ahorita, y ese parámetro, le hago una regresión lineal a ese parámetro, y lo que utilizo como descriptor es solamente el intercepto, el valor, el coeficiente de correlación y la pendiente de esta recta que se genere aquí. ¿Sí? Puede ser, y además puedo determinar con base en esos parámetros algunos de estos tres. Me falta la profundidad ahí. ¿Qué se utiliza entonces para, yo no sé qué pasó acá, pero no lo puedo quitar. Aquí yo pongo esta cosa ahí. ¿Qué pasó con esto? Pero bueno. Entonces digamos que estos son los parámetros traídos del estado del arte. Entonces por eso aquí está el de los descriptores. Este es el de los descriptores. Entonces por allá estos señores en el 98, Wu, Xin y Tsai, hicieron un modelito muy sencillo en el cual solamente con la amplitud máxima a los 10 segundos de la señal de la onda P, amplitud máxima de 10 segundos, ni siquiera así la onda P ya llegó. Con solo esa amplitud máxima, y la amplitud máxima, por ejemplo, de la onda S, pero con la amplitud máxima de la onda P, ellos aquí la correlacionaron con una formulita, una regresión lineal, en la cual ellos determinan solamente con la amplitud máxima de 10 segundos, que es esta, determinaron ese modelito. O sea, según ellos, mi magnitud era igual a la amplitud máxima de los 10 segundos multiplicado por 1,28 menos 0,85. Y ya, y les da una vaina impresionante, o sea, los tipos les cuadra perfecto. Para cada evento sísmico, entonces calculan la magnitud que tienen ellos conocida, esta es la que yo tengo conocida, y aplican esta formulita. Y así lo determinaron. Solo 23 eventos. Créanme que yo utilicé los 860 de magnitud mayor a 2 y los 33 de magnitud de 4. Y no, a mí nunca me dio esa relación lineal. Pero sí está claro que esta amplitud máxima, por sí sola, me puede estar dando a mí información de lo que finalmente va a ser la magnitud de ese evento. Por esa razón, este es uno de los parámetros, amplitud máxima en los 5, en los 10 y en los 15 segundos. Bien, otro modelito que hicieron Odaka y otros por ahí en el 2003, ellos lo que hacen es, esta es la envolvente de la señal, y hacen una regresión, pero a una exponencial aquí, algo de la forma A igual a B, que es un parámetro, a la T, ¿sí? Entonces, B por T, a la T. Entonces, eso simplemente lo que haces en el log-log, en el linealizar esto. Y yo utilicé la pendiente y tal. Con eso, ¿qué podían determinar? La distancia. Con la distancia. Entonces, esta envolvente tiene una característica diferente en la medida en que va siendo más lejano ese evento sísmico, pero eso es solamente para esa estación. Pero bueno, entonces nosotros utilizamos también esa regresión lineal de los logaritmos de lo que estábamos de esa envolvente. Esos parámetros de pendiente e intercepto. Otros autores
utilizaban transformada wavelet, pero también utilizaron esta matriz de covarianzas entre las tres componentes. Entonces, la varianza de solo X, que en este caso X es, por ejemplo, norte-este, la varianza de Y, que es, perdón, norte-sur, uy, estoy perdido, este-oeste y la Z, y las covarianzas entre ellas, y luego se sacaban los valores propios, los eigenvalores, y yo utilicé los eigenvalores como datos de entrada. Hasta aquí todo muy bien. O sea, este modelo, el estado del arte, muchachos, los invito a que utilicen el estado del arte para que ustedes perfectamente puedan tener más claro que con la amplitud máxima de la onda P, con la envolvente de la amplitud máxima me da la magnitud más o menos, la envolvente me puede dar la distancia y la onda P me puede dar el back-azimuth, la matriz de covarianza, los valores propios. Pues me tomó casi un año entender que solo esto no servía, pero no encontraba ningún otro parámetro que meter. Y de repente, creo que esto lo soñé, porque se me ocurrió de un momento a otro, y este es un parámetro que me funcionó de una manera muy, muy, muy curiosa, y fue una regresión lineal de los promedios de los picos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, básicamente lo que hice fue, y este parámetro es genial, porque es para cada ventana, en una ventanita, yo sumo los picos hacia arriba y los relaciono con los picos hacia abajo. Entonces, digamos, tomo unos picos hacia arriba, unos picos hacia abajo, hago un promedio de esos picos hacia arriba que no es sino sumarlos y dividir por el número de picos. O sea, estas magnitudes las sumo, amplitudes, esta con esta, se suman y se halla un promedio que es esta linecita roja aquí. Lo mismo los que iban hacia abajo, esta amplitud, esta amplitud, esta amplitud, esta amplitud, esta amplitud promediada, que es esta linecita azul, ¿ok? Entonces, este valor hacia arriba del promedio en esta ventana, entonces esto es hacia abajo, esto es hacia arriba, o sea, el promedio de los de arriba, el promedio de los de abajo, y promedio arriba y promedio abajo, y ponía un puntico. Siguiente ventana, lo mismo. Siguiente, lo mismo. Siguiente, lo mismo. Siguiente, lo mismo. Ahora, a esto, simplemente le hago una regresión lineal, que era lo que yo les decía, y tomo la pendiente, el coeficiente de correlación y el intercepto como valores. O sea que para cada forma de onda, suponiendo que esta sea la norte-sur, ¿sí? Para cada una de ellas se toman estos parámetros, se promedian, se hace esta regresión lineal y estos son los números que yo utilizo. Uno para la norte-sur, otro para la este-oeste y otro para la Z. Pero fíjense cómo voy extrayendo solo numeritos. Entonces, si nos devolvemos aquí, tengo pico máximo, o la onda P máxima a los 5 segundos, o a los que sean, o a los 10 o a los 15, 5 segundos, para la norte, sur, este, oeste y Z. Pico máximo. 3 numeritos. Y aquí obtengo los parámetros, el parámetro B, y aquí me falta otro numerito, más el coeficiente de regresión. Tengo 3 números para la norte-sur, 3 números para la este-oeste y 3 números para la Z. 3 que tengo al principio, 3, 6, 9, 9 y 3, 12. Los eigenvalores que son 2 los lambdas. O sea, ya vamos en 14, etcétera. Y de acá obtengo 3 números por cada componente, o sea, otros 9 numeritos, que son B, el intercepto, el coeficiente de regresión y la pendiente. O sea que el promedio hacia arriba es igual a la pendiente por el promedio hacia abajo más B, y con cierto coeficiente de correlación. Entonces, extraemos estos descriptores de los sismos, o sea, cada evento yo tenía las 3 componentes,
Y bueno, y con un aplicativo, este aplicativo que se desarrolló, entonces aquí se tiene la pendiente, el coeficiente de regresión y B del up y del down que están aquí, el up y el down, más los eigenvalores que están en otra ventana y los coeficientes de la envolvente. Entonces están up, down, los coeficientes de la envolvente, up, down, los coeficientes de la envolvente, up, down, los coeficientes, más los eigenvalores que no los veo acá, que no están puestos, pero bueno, el igual. Entonces aquí tengo valores máximos de la onda P en cada uno de los componentes. Estos que son los... miren los eigenvalores aquí, perdón, aquí los tengo. Estos que son los de la envolvente y estos que son los up-down. De tal manera que tengo todos estos numeritos en una tabla. ¿Cuántos números son? 7 por 3, 21, 22, 23, 24, 25 valores. Tengo 25 números que me están registrando toda la información de 3 componentes en un tiempo dado. 10 segundos, 5 segundos, tuve que construir cada una de las bases. Pero son solo 25 números por cada valor de magnitud que tengo o por cada profundidad. Entonces, eso es lo que lo hace bien interesante. Vamos a ver rápidamente aquí algo que tiene que ver con el aprendizaje supervisado. Yo lo que tengo que encontrar es una función. Esto que yo estoy buscando aquí obedece a una función, ¿cierto? Es una función de X en Y más un ruido. Y eso es lo que yo conozco, lo que yo estoy viendo. Tengo unos ejemplos de entrenamiento que son todas las variables, o sea, perdón. X1, X2, X3, aquí tengo 25 valores y un resultado obtenido, magnitud. 25 valores y su magnitud. Esos son los ejemplos que yo tengo. Tengo un conjunto de hipótesis posibles que son los modelos que yo voy a emplear. Entonces lo que hago es utilizo estos modelos con este conjunto de ejemplos de entrenamiento, utilizo un algoritmo de aprendizaje y obtengo una función. A partir de este algoritmo de aprendizaje, llamémosla como la que se emplea aquí, por ejemplo, Support Vector Machine. Estos datos tienen un error, meto el error, ¿sí? ¿Y dónde puedo utilizar esto? Pues simplemente, si un fenómeno tiene o presenta un patrón, listo. Yo, por el estado del arte, sé que este fenómeno tiene un patrón. Porque no tengo un modelo matemático, yo no tengo un modelo matemático que de las 3 componentes me diga la magnitud. Y si existen datos registrados de observaciones. Este es la receta de los sistemas inteligentes. Puedo encontrar un algoritmo de aprendizaje si tengo un conjunto posible de hipótesis y unos ejemplos de entrenamiento. Si ese fenómeno no tiene patrón, si no se tiene un modelo matemático y si tengo datos. Para ponerles un ejemplo, una vez un estudiante mío, y no quiero mencionar el nombre, pero fue muy curioso porque él tenía unos datos, una tabla de datos de algo. Y dijo, profe, yo quiero determinar esto. Llámese como se llama. ¿Sí? Yo no me acuerdo qué era. Pero él tenía una tablita. Le dije, claro, con esa tabla usted tiene aquí unos datos conocidos. Podemos hacer un modelito que me calcule este dato. Un modelito de Support Vector Machine regresión. Hicimos el modelo con los datos que él tenía. Y oh sorpresa que encontramos que el error era casi 0, si no era 0. Y dio una fórmula bonita. Inclusive ni siquiera hicimos esto, hicimos una regresión lineal y encontramos una fórmula muy bonita. A mí me quedó la sospecha de que el ajuste era demasiado bueno y le pregunté que si estos datos eran independientes, o sea, si estas eran unas medidas tomadas de una manera y este dato era un resultado de laboratorio, por ejemplo. Y el genio me dice, no, profe, esto se calcula a partir de esto con el modelo de fulano de tal. Bien, pues maestro, acabamos de encontrar el modelo de fulano de tal, perdimos el tiempo, porque violamos
una de las leyes era que no había un modelo matemático. Entonces tenga mucho cuidado con los datos. Siempre tiene que haber, por lo menos debe haber un patrón, aunque sea intuido, pero que uno sepa que hay un patrón, que no hay un modelo matemático, porque no vamos a inventar el agua tibia. Yo puedo tener espacio recorrido y tiempo, y una velocidad calculada, pues claro, estoy utilizando un modelo matemático. ¿Qué sentido tiene entrenar con datos de X y T para obtener B con un modelo de aprendizaje de máquina? Y obviamente si tengo los datos, hay un patrón, no hay un modelo, y tengo datos. Otro punto importante cuando hablamos de Support Vector Machine es el kernel. ¿Qué es lo que hace el kernel? El kernel básicamente lo que hace es transformar los datos de entrada cuando no hay una separación lineal, buscando que en ese otro, con esos otros datos transformados sea una separación lineal. De una vez les voy a contar el chiste. No sé si ustedes, bueno, imagino que sí han hecho regresiones lineales, regresión lineal por montones, ¿sí? Yo tengo unos punticos aquí y cháquete. Es muy sencillo. De X y de Y. Pero este mismo modelo de regresión lineal se aplica, por ejemplo, cuando uno quiere hallar una regresión que no es lineal. ¿Cómo lo hace? Pues hace una regresión lineal del logaritmo de Y, por ejemplo, y del logaritmo de X. Resulta que en X y en Y yo tengo unos datos que hacen una cosa como curva, como algo así. Yo digo, venga, transformemos esos datos, en lugar de tener X y Y para esto, pues tengamos logaritmo de X, logaritmo de Y. Y miremos a ver cómo y se ve como una regresión lineal. Cuando usted termina de hacer esta regresión lineal, entre comillas, pues utilizó el mismo modelo de regresión lineal, pero con datos transformados en logaritmos. Pues usted lo que hizo fue pasar de un mundo de X y Y a un mundo de logaritmo de X y logaritmo de Y, donde las cosas son lineales. Eso es un kernel. Ok, entonces cuando estén mirando cosas de aprendizaje de máquina, no se asusten cuando se habla de un kernel. Lo que pasa es que estos kernel tienen unas características particulares y se aplican para, aunque aquí también se puede, pero se aplican para n dimensiones. Ese es el kernel, como ponerse unas gafas azul y rojo para ver en 3D algo que está hecho. Entonces, estoy en un espacio de datos X. Y, por ejemplo, para hacer una clasificación, es el ejemplo. Pues yo, ¿cómo hago para clasificar esto de manera lineal? No puedo encontrar una fórmula, una función lineal que lo haga, ¿sí? Qué sé yo, esto no sé qué ejemplo poner, pero podríamos hablar de, no sé, bueno, un ejemplo así bien estrambótico acá. Número o número de canciones de un género en particular, ¿sí? Entonces número de canciones vallenatas acá. Y aquí número de reggaetón. Entonces tenemos unas personas, estas de aquí, que están como entre el vallenato y el reggaetón, pero siempre, ¿sí? Mientras que tenemos otro grupo de personas que poco vallenato, poco reggaetón, o mucho vallenato, mucho reggaetón, o poco vallenato, mucho reggaetón, o mucho vallenato, poco reggaetón. Resulta que estos de acá son, llamémoslos cachacos. ¿Bien? Los demás no son cachacos, porque estos claramente, poco reggaetón, estos son como de Valledupar, yo diría. Estos que escuchan de todo, vámonos en Barranquilla. No, mentiras, en Bucaramanga se oye mucho reggaetón y mucho vallenato. Estos son los de Bucaramanga. Estos que no les gusta el vallenato y mucho reggaetón, no son por allá de no sé dónde. Y los que no escuchan música, estos no son de ninguna parte. Yo quiero saber quiénes son cachacos. Pues muy difícil saberlo de una manera lineal. Ese es mi espacio X. Pero yo puedo transformar esto a otro espacio con una función que se llama kernel, que de repente me produzca este efecto.
que yo ya pueda trazar una línea aquí, una función lineal, pero del kernel. Una vez los separo, los clasifico, me devuelvo, aplico el kernel al revés y obtengo esta separación, ¿ok? Ese es el método, o sea, es lo que se habla de los kernels. Voy de un espacio original de datos, me voy a un espacio de clasificación. Regálenme un segundito, voy a poner a mis estudiantes aquí nuevamente, porque es que se supone que tengo clase. Entonces, les voy a cambiar este. Ya sé que truco. Bueno, dejémoslos que yo ya les puse por otro lado. Sigamos. Entonces, es como más o menos lo que se está viendo acá. Un segundito, sí, les voy a poner el link como es. Les voy a cambiar el link ahí. Para que me lleguen a la clase por este lado. Viejo truco. Un segundo, hagamos un paréntesis aquí, porque vi que me estoy demorando. Vamos a ver si lo logré. Perfecto, listo, ese era el truco. Ellos no se van a dar cuenta, pero les acabo de cambiar el link de la clase. Bueno, entonces básicamente, ¿qué hace el kernel? Pasa de un espacio original donde están mis datos a un espacio de clasificación. Y como pueden observar, a eso me refería yo con este icono, que es el del kernel. Otra cosa que es importante aquí es entender esta partecita que es el balance entre sesgo y varianza. Si yo tengo un poquito de error, pues tengo una buena aproximación de esa función, debería tener una buena aproximación. Pero yo tengo que lograr este balance entre la aproximación y la generalización. ¿Qué tanto me debo yo pegar de mis datos? ¿O qué tanto, si yo me pego mucho de mis datos, mi error es cero, ¿cierto? Ah, qué maravilla, esto es un modelo espectacular. Pero seguramente estoy tan pegado a los datos que estoy sesgando mi modelo. ¿Cuál es el otro problema? Que yo puedo hacer una generalización y voy a tener grandes errores, pero a lo mejor mi modelo es más cercano a una realidad. Y ahorita se van a dar por qué, se van a dar cuenta. Entonces, si yo tengo una hipótesis muy compleja, ¿sí? Yo hago una regresión, ustedes lo han hecho en Excel, cuando le ponen exponencial a una potencia, le ponen lineal y pues le da un error grande, y en la medida en que usted va aumentando la potencia, pues el error va disminuyendo, pero usted no va obteniendo un modelo decente. Pero si utiliza un modelo muy sencillo, seguramente tiene buena generalización, pero tiene un error muy grande. Entonces, ahí es donde hay que hacer ese balance. Ahorita les digo dónde está, aquí no nos vamos a enredar con esta partecita, simplemente esto es de muy buena precisión, pero no es exacto, esto es un blanco, estoy disparándole a un blanco, un target, mejor para no confundirlo aquí y ponernos en problemas. Lo ideal sería tener buena precisión y buena exactitud. Este es una no tan buena, pero siempre estoy dando alrededor del blanco. Y aquí estoy por fuera del blanco y sin precisión y sin exactitud. Y ese es el gran problema siempre de estos modelos. ¿Cómo logro? Si yo sobreentreno, tengo muy buena precisión, pero seguramente mi modelo va por otro lado. Si yo tengo un error grande, mi promedio va a estar bueno, pero tengo mucha incertidumbre. Lo ideal es llegar a esto, o lo más cercano a eso. Y vamos a verlo
en cuanto a si estos fueran datos, si yo tuviera datos con cero ruido, no habría problema. Este es un ejemplito con una función cuadrática. Entonces yo dibujé esa función, puse unos puntos y yo pongo unos puntos aquí muy precisos y hago una función cuadrática, pues seguramente me va a dar el error 0 y me va a dar bien la función. Pero nosotros siempre manejamos datos con error, datos con incertidumbre. Entonces ya no son el puntico aquí, sino acá. ¿Qué va a suceder? Que si yo trato de buscar un modelo que se me ajuste en ceros a esos puntos, el lineal va a dar muy regular y va a ser seguramente este modelito el mejor. ¿Sí lo ven? No sé qué exponente es, a la 4, qué sé yo. Estos datos fueron calculados con la función azul y les agregué un ruido aleatorio. Y luego hice una regresión a la 4 y perfecto. Cualquiera dice, ese es mi modelo. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque cuando usted necesita el dato, calcularlo, porque yo ya calculo sobre esta función roja. Entonces, si por decir algo yo tengo un punto, que la función es aquí. Ahí es mi función, ahí es. Porque yo construí esa función y tengo ese dato escondido. Pues por supuesto que cuando yo aplique la formulita roja me va a dar aquí y mi error va a ser grandísimo. Entonces por eso lo que hay que hacer es entre el error en 0, pero la mayor generalización posible. O sea, tratar de meter aquí unos factores, no voy a entrar en detalles con esta partecita, pero esta parte del ruido. Esta parte del ruido, este sesgo es determinístico y este es estocástico aleatorio. Y está determinado porque si yo ajusto demasiado, voy a ajustar es el ruido, ajusto es al ruido. Entonces la solución es que mi modelo, ese error que yo tengo de salida, sea el error que estoy encontrando con mi modelo más una penalidad por sobreajuste. Y eso es lo que finalmente en los modelos de Machine Learning se llama regularización, que es apretar el freno. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo voy a estar entre hacer una función con el mayor exponente posible y con el menor error posible. Entonces yo lo que hago es, aquí le voy a poner un factor que es este de regularización, que se llama C, que es un factor de complejidad, y que es entre este factor de complejidad y este exponente, entre ellos dos, voy a tratar de encontrar un balance, es decir, el exponente más bajito que yo pueda y la mayor penalidad por sobreajuste. Cuando uno hace eso, me da este valorcito, esta curva azul. No me da idéntica, porque, perdón, no la azul, la punteadita. Cuando yo le pongo esa penalidad, ya él me va a permitir cometer un mayor error, perdón, pero voy a estar un poco más cerca de mi curva. Entonces, básicamente, eso es lo que se hace en Machine Learning. Por un lado, el modelo más simple, por ejemplo, en este caso que se utiliza kernel exponencial, el exponente más bajo posible y la mayor penalidad por sobreajuste, que es el valor de C. Y en la validación es tratar de que el error de lo que yo conozco, el error de lo que yo conozco, sea muy parecido al error con el sobreajuste. Ya para mirar, digamos, las hipótesis y los modelos que se utilicen, si yo tengo un modelo lineal para hacer una separación de estos dos, ahora sí está más fácil entre el vallenato y el reggaetón, pues es tan fácil como esto, ¿sí? Calcular unos pesos para esta matriz de pesos, que es h de x. H de x es mi función, ¿sí? Que es x, son mis datos. Pero como yo conozco estos, y yo conozco estos, o sea, mis datos en X, que me debe dar un numerito, todos los descriptores, y aquí la magnitud, ¿sí? Si esto fuera así de fácil, bastaría con encontrar estos pesos, porque yo tengo, este es un vectorcito, esta es una matriz, solamente encuentro este W, que sale de esta manera. Esta
para los que no saben, esta es la inversa generalizada, que es esta matriz de datos traspuesta por esta matriz de datos, para volverla cuadrada, se le halla la inversa, se multiplica por esa traspuesta y ya tengo los pesos. ¡Ah, listo! Ahora mi h de x, cuando yo la quiera calcular, una nueva es esa matricita multiplicada por los datos de entrada, por estos datos de entrada, del input que yo quiero. Y es así. Pero cuando yo le pongo, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí puede haber muchas posibilidades. Entonces, cuando yo hago regularización y trato de encontrar esta que esté lo más alejada de todos los demás, ¿sí? Porque yo podría clasificar con cualquier otra. Esta me sirve, o esta me sirve, o esta me sirve. ¿Cuál de todas utilizo? Ah, entonces busco un factor de regularización, que es este lambda i, que era lo que yo les decía, que hay que ponerle y apretarle por ahí en alguna parte y agregarle un error a esto. Y ese lambda, pues hay que encontrarlo, digamos que haciendo varios intentos, digamos, ¿no? Entonces, uno lo que hace básicamente es que este lambda es un número, si está multiplicado por la idéntica es un número, yo digo 10, entonces aquí me queda 10, 10, 10, 10, 10, 10, eso se lo sumo a esta traspuesta y hago la inversa generalizada y obtengo unos pesos, aquí obtengo unos pesos con este lambda en el valor que sea. Cuando yo le sumo, fíjense que le estoy sumando 10, 10, 10, 10 a mi traspuesta, o sea, mis datos traspuestos por mis datos, o sea, estos números. O sea, le estoy agregando un error aquí. Le puedo agregar 10, o le puedo agregar 1, le puedo agregar 100. Entonces, básicamente yo lo que hago es, pongo lambda por aquí, pongo el error obtenido de mis datos, y pongo lambda en 1, y por aquí me dio tanto el error, 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 tanto el error. Y esto es muy utilizado. Yo escojo el lambda que me dé este menor error. O sea, daño mis datos, modifico mis datos, pero busco como el que menor daño le haga a mis datos, pero que no se ciña a los mismos numeritos que yo tenía, ¿sí? Esa es otra estrategia. Existe entonces también otra estrategia de margen estricta, y es que debo buscar con un valor, con cierta margen, con cierto número, que me queden alejados de este valor que estoy utilizando para hacer esa clasificación, y ahí es donde están los vectores de soporte. Cada uno de estos puntos, que es un dato, supongamos es un XY, ese XY es un vector, ¿sí? Entonces, yo tengo que buscar unos vectores de estos, unos datos, a los cuales esta distancia sea lo menor posible. O sea, que ellos, o mejor, que la distancia sea lo más posible, o sea, que yo logre encontrar la distancia perpendicular, que yo tenga la distancia más grande aquí. ¿Para qué? Para garantizar que si me aparece un nuevo dato, sea muy probablemente positivo aquí, negativo acá. Y ese es el origen del Support Vector Machine, que si ustedes miran aquí se está agregando. Solamente esto se hace no con todos los datos, como aquí no es toda la matriz, sino solo con los daticos de los vectores de soporte. Eso ayuda a que sea mucho más rápido, porque son menos datos, ¿sí? Y bueno, estrategias de margen amplia, donde yo busco cometer, digamos, un errorcito más grande, qué sé yo. Y aquí es donde entra mi factor de regularización C, que es con un factorcito acá, que me dañe los datos de tal manera que este C me está diciendo qué tanto me puedo permitir meter un cierto error adicional. Este es el C del que les hablaba en Support Vector Machine. Por un lado tengo este factor de regularización y por el otro tengo el exponente del kernel, ¿sí? Aplicaciones de Support Vector Machine cada vez es mayor, esto nomás hasta el 2015 lleva creciendo medio exponencial, ¿sí? En todas las ciencias, principalmente aquí en ingeniería, pero nosotros en geociencias ya estamos empezando a tener un porcentaje alto.
Support Vector Machine en ciencias de la Tierra, también aplicadas a geofísica, geología, hidrología. Entonces, digamos que la aplicación de ese Support Vector Machine hasta 2015 era grande y eso ha seguido creciendo, por supuesto. Otro punto importante, la validación. Yo tengo mis datos. Estos son mis datos de entrada. Recuerden que este X es cada línea y el dato Y es lo que quiero determinar, magnitud. Mis descriptores y magnitud para muchos eventos sísmicos. Entonces, ¿qué se hace? Yo necesito un conjunto de datos para evaluar y un conjunto de datos para entrenar. Con unos hago mi regresión y con los otros, perdón que esto es Bogotá, ya medio frío. Y con los otros hago la validación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo esto se los voy a esconder, voy a coger unos datos y se los voy a esconder a mi modelo y voy a entrenar con esto. Yo hago mi modelo con esto, lo construyo con esto y lo evalúo con esto. Como si yo les enseñara a ustedes con unos ejemplos en clase y luego les sacara el parcial de unos que tengo escondidos. Porque si yo les enseño los 10 ejemplos en clase y les pongo uno de esos en el parcial, corro el riesgo de que ustedes se sobreentrenen. Es decir, se los aprenden de memoria o tienen una memoria virtual en papel, por ejemplo, y se copian, ¿no? Entonces, lo mejor es evaluarlos con algo que no conozcan a partir de unos datos con los que yo le mostré al modelo. Y la estrategia es hacer una validación cruzada, que es, digamos, una forma muy ácida de evaluar esos modelos. Yo construyo un modelo con estos datos de entrenamiento y lo evalúo con estos. Allí, con esta evaluación, con estos datos de evaluación, determino el error de ese modelo. Tengo un error, un modelo 1 y un error 1. ¿Qué sigue? Le cambio los datos de entrenamiento y los datos de evaluación. Entonces evalúo con otra parte. Y así sucesivamente. Y tengo 4 modelos en este caso. Aquí utilicé, en este modelo utilicé evaluación cruzada de 10. Esto es el K-Fold. Esto lo van a encontrar como K-Fold Cross Validation. Cada uno de estos fold son partes en las cuales se divide el conjunto de datos y entrenamiento. Yo utilicé 10, pero aquí lo estoy utilizando con un fold de 4. ¿Sí? Con un 4 fold cross validation. Es para el ejemplo, pero normalmente utiliza 10. Pues claro, cada uno de estos errores está calculado con información, con datos que el modelo no vio. Entonces, es mucho mejor. Escojo, digamos, el menor error y utilizo, ahora sí, con los parámetros que encontré aquí de este modelo, ese es mi modelo. ¿Ok? El modelo final, entonces, necesito hacer una función donde estos son mis datos traspuestos, hemos dicho, unos valores aquí, con una z conocida. Este es el alfa, el que yo les decía del factor C, que es el de la regularización. Utilizo un kernel para transformar mis datos, que transformo mis datos con un kernel, y este es el y de salida, todo esto es conocido. Y aquí un alfa, que me va a multiplicar a eso, que no puede ser más de este valor C. Utilizo, por ejemplo, en este caso, utilizo un kernel polinomial, o sea, aplico esta formulita y fíjense que hay un Q, es el exponente. Entonces, todo consiste en encontrar el Q, el exponente, y el C, el factor de complejidad, que es el de regularización de mi modelo. Aquí qué tanto error le permito y aquí qué tanto me pego a los datos. Y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, determinar estos dos parámetros. Hasta aquí puede que hayan cosas que parezcan un poquito complejas, pero realmente no es más sino lo que se ve en esta diapositiva. Y es encontrar este Q y este C, donde este C me determina este alfa. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo valido este modelo? ¿Me puede regalar el link? Están pidiéndome el link por acá. Un segundito, por favor. ¿Por dónde me están pidiendo este link? Entonces voy a determinar ese Q y ese C. Aquí es donde empieza la parte más fácil. ¿Sí? Y hay un procedimiento que se llama Grid Search, que esto no es otra cosa que, pues, probar opciones. Y lo voy a ilustrar con un ejemplo, creo que la mayoría son geólogos. Entonces,
digamos, estoy buscando el mejor sitio para explotar oro. Y entonces por un lado tengo el tenor y por el otro la profundidad. El mayor tenor, quiero el mayor tenor, pero también quiero la menor profundidad. ¿Qué hago? Pues hago unas perforaciones, este norte, o sea, en el mapa hago unas perforaciones, y hago un mapeo aquí de valores de menor tenor, y aquí de la menor profundidad, y de esa manera escojo el sitio a donde quiero perforar o excavar. Pues de la misma manera se hace con los parámetros. Por un lado tengo el coeficiente de correlación, ¿se acuerdan? El C. Por otro lado tengo el error, que es el error medio absoluto. Aquí quiero el menor error y aquí quiero probablemente el mayor factor de complejidad, porque entre mayor factor de complejidad más me separo de los datos, pero evito que haya sobreentrenamiento. O sea, esto es entre varianza y sesgo, entre precisión y exactitud. Por eso, aquí pruebo con varios exponentes y varios factores de complejidad y calculo el coeficiente de correlación, así como para los mismos exponentes y los mismos factores de complejidad el error medio absoluto. De esa manera voy a determinar en mi modelo cuál es el exponente y cuál es el factor de complejidad. Como cuando uno hace regresión, está haciendo lineal, cuadrática, al cubo, y simplemente si pudiera utilizar un factor de regularización aquí en el Excel haciendo esta regresión, pues entonces lo podría calibrar de la misma manera. Y así fue que se hizo. Entonces yo corro un modelo 0,5 exponente C01 y reviso el coeficiente de correlación y el error medio absoluto. Y así sucesivamente calculo todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 modelos. Y reviso esto a ver dónde tengo el mayor coeficiente de correlación, que está por aquí tal vez, ¿sí? Este es el mayor coeficiente de correlación, con el menor error, el error más bajito, por acá. O sea que yo podría estar hablando de algo como esto, ¿sí? De 1, 1 y 1. Y ya tengo mi fórmula. El exponente es 1.1 y con un factor de complejidad de 1 y aplico la fórmula que vieron antes. También lo puedo mirar así con varios gráficos. En este caso, para varios valores de C, dibujo el factor de complejidad. Perdón, dibujo el coeficiente de correlación. Lo mismo en el error. Aquí escojo el menor, aquí escojo el mayor. Y así se hizo para todos los modelos. Aquí encuentro el valor de C y aquí el valor de Q, el exponente. Obviamente, pues esto no lo iba a hacer uno a mano, entonces hay programas como esto que se llama el Weka. Si uno no quiere programar, si uno no quiere usar Python o algo así, el Weka es una solución muy sencilla en la cual yo puedo montar estos procesos en algo que se llama Knowledge Flow, con solo los iconos, y el que se encargue de hacer todos los cálculos. Entonces aquí desde los datos, el kernel, el modelo, la validación, aquí hago validación cruzada también, y finalmente saco mis datos. O algo como esto para los 100 modelos. Entonces ya una vez los 100 modelos aquí, lo único que uno saca son los resultados ya para escoger cuáles. Obviamente uno hace un programita para revisar esto, más fácil, el Knowledge Flow me calcula, yo saco los datos de aquí y así se obtuvieron estas tablas que además tienen una complejidad adicional. ¿Se acuerdan de que tenía varios sets de datos? Esto es magnitud mínima de corte, los demás de 2, de 2, 5, de 3 y de 3, 5, y tiempo de señal de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Obviamente, ¿qué le estoy apuntando yo? Ojalá en 5 segundos. Entonces, para cada uno de esos puntos de datos se corrieron los 100 modelos, por eso todavía hay que hacerlo, esto lo hace uno es programando. O sea, aquí corrí 100 modelos, 100 modelos, 100 modelos, 100 modelos, con distintos conjuntos de datos. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Entonces, simplemente se escoge, en este caso, si estoy hablando de coeficiente de correlación,
pues voy a escoger los mayores, ¿cierto? 0,792. Fíjense cómo que con 5 segundos, o mejor, busquemos uno grande, 784 y 792. Es más grande este, obviamente porque tengo más tiempo de señal, 15 segundos, pero esto mismo lo puedo obtener con 10 segundos, pero eliminando los sismos de menores de 2.5. Y si yo quiero ir más allá y quiero usar 5 segundos, mire, 5 segundos, pero utilizando solamente magnitudes mayores de 3.5. Eureka, como la gallinita, como el Lelutier. Este modelo me sirve. 3.5 de magnitud máxima, tengo un conjunto de datos más pequeño, pero obtengo una precisión aceptable en 5 segundos, pero igual puedo utilizar el modelo de 15 segundos para chequear las cosas. Esa es toda la estrategia de este trabajo. Aquí, bueno, mirándolo desde otro punto de vista. Y esto es desde el punto de vista de lo mismo del factor de correlación, ¿sí? Entonces, digamos, ejemplitos en los cuales están mostrando eso. Entonces, miremos aquí, para la magnitud, para calcular la magnitud, se corrieron todos estos modelos y se encontró que la magnitud se podía determinar con un buen coeficiente de correlación con 5 segundos de señal usando solamente los de más de 3.5. 5 segundos, magnitud de corte 3, es un valor aceptable. En cuanto a la distancia, con el mismo conjunto de datos, pero ahora alimentado con la distancia, se obtuvo que en 5 segundos, la magnitud de corte 3, 5 segundos, profundidad, todo lo mismo. O sea, todo con un conjunto de datos, el mismo modelo, y logramos el back azimut, la latitud y la longitud. Bueno, no voy a entrar en detalles de cada uno de ellos, pero así fue que se determinaron todos. Con eso, pues al final los resultados, ya les vamos a hacer los resultados, cómo se escogieron los parámetros, con un exponente de 2, perdón, kernel polinomial exponente de 2 con el factor de complejidad 5, se obtuvo el mejor resultado aquí. Y lo importante era ver ahora sí la magnitud que yo tenía frente a la magnitud calculada, si esto debe ser una línea a 45 grados. ¿Por qué? Porque yo esperaría que si la magnitud fue 4 y mi modelo me diga 4, pues realmente se ve que está un poquito hacia abajo, está un poquito subvalorando las magnitudes altas, pero en general es un muy buen ajuste. Entonces obtuvimos con este modelo, un error en 5 segundos de 0.02 unidades, más o menos 0.19 unidades de magnitud. 0.2 unidades de magnitud. Yo dije que era 4.2 y este pudo ser 4.4 o 4. Y si miramos lo que había hasta ese momento con una sola estación, los autores que habían hecho algo están en 0.2 y 0.3. O sea, pero por ejemplo, utilizaba mucho menos eventos y bueno, y realmente el modelo es mejor que ese y mejor que muchos otros modelos de regresión que se habían hecho antes. Más modelos, en los cuales era superior este trabajo. Aquí, para no mostrarles a ustedes cada uno de los modelos, sino estos son todos los modelos que se evaluaron, o mejor, los errores obtenidos en magnitud de modelos con una sola estación, y aquí es donde está el mío. Esto es en el tiempo, cómo fueron disminuyendo el error en el tiempo hasta llegar acá, pero mi modelo, pues efectivamente es mucho más efectivo, de mucho menor error. Aquí, igual para distancia, no voy a detenerme aquí, lo mismo, alcanza a sobreentrenar un poquito a distancias mayores, pero digamos que en general también se obtuvieron 9 kilómetros, o sea, 10 kilómetros de error con 10 segundos. Pero esto tiene un atenuante, y es que las mismas localizaciones del servicio geológico tienen el mismo orden de errores, así que pues al final fue un resultado excelente, inclusive por debajo de quienes habían intentado anteriormente calcular
la distancia epicentral con una sola estación. Más modelos de distancia epicentral, esto ya es para 5 segundos, lo mismo. Profundidad, lo mismo, se pudo obtener un modelo muy similar con 26, casi 30 kilómetros de error. Este sí está un poquito por encima o parecido a los mejores, pero vuelvo y les digo, esto tiene el atenuante del error de localización que tenían los datos con los que yo trabajé. A los 10 segundos de profundidad, lo mismo, un error de 20 kilómetros, que es comparable con los errores de anteriores autores. Lo mismo acá, este sí es un poquito complicado, el back azimuth o el azimuth tiene 45 grados de errores, bastante grande, aunque si ustedes miran los errores pueden ser de ese estilo más o menos. Bueno, este obtuvo 13 nomás, pero con unas condiciones diferentes. Sin embargo, me está diciendo el área, o por lo menos la zona sismogénica. En cuanto a latitud, tenemos 0.35 unidades de longitud, que son como 30 kilómetros. También más o menos del mismo orden de los errores hasta ese momento. Latitud y longitud tienen errores similares, como 30 kilómetros. Y en general, pues este es el resumen de los parámetros de los modelos. O sea, con el mismo modelo de Support Vector Machine, se puede determinar magnitud en 5 segundos con estos valores de factor de complejidad y exponente, con esta mínima magnitud, o sea, yo no puedo alimentar con magnitudes menores a 2.5, con un error de 0.19, distancia en 10 segundos en 5 segundos, con un error de 10 y 12 kilómetros, muy bueno, me quedo con estos 5 segundos, con este modelo. En profundidad, más o menos 40 kilómetros, pero con 5 segundos, tengo un modelito que con más o menos 40 kilómetros de profundidad de error me dice la profundidad, el azimuth con 45, 0,4 y 0,3 latitud y longitud. Ojo, no, esto no es bajo. Recuerden que un grado de latitud son 111 kilómetros. Entonces estamos hablando de 40 kilómetros de error aquí, 30 grados. Pero en general, para tener solo 5 segundos es bastante aceptable. Y una sola estación, recuerden que todo esto es una sola estación. Entonces, pudimos evaluar ese modelo, establecimos esa metodología, parámetros, ese modelito se logró. Sí es posible en 5 segundos, sí señores, en eso estamos trabajando, mejorando este modelo. ¿Cómo? Con un kernel polinomial normalizado, utilizando los mismos descriptores para todos los parámetros. Recapitulemos, pico de onda P máximo a los 5 segundos, la envolvente, los parámetros de envolvente, y los parámetros de los eigenvalores de las matrices de covarianza y el parámetro que yo llamé de polaridad, que es los up y los down, solo con esos parámetros. La mejor precisión que había hasta ese momento, en 5 segundos. Esto puede ser implementado en la estación sismológica directamente. Recuerden que es WTX más el factor de complejidad, no sé qué. Esto es matricial y esta transformación de los datos se puede hacer directamente de cómo van entrando los datos a la estación. Entonces, esto también lo estamos trabajando ahorita. Para que yo no transmita toda la forma de onda, para que aquí se analice en una central, sino que directamente en la estación se analice y yo solamente envíe magnitud y localización. Mucho más práctico. Hay que, con nuevos eventos, empezar a mejorar ese modelo. Y este es un primer paso para la implementación de alertas tempranas. Ojalá tengamos pronto esas alertas tempranas. Y definitivamente este parámetro hay que seguirlo analizando, publicarlo. Este parámetro yo creo que todavía estoy buscando si alguien ya había propuesto ese parámetro y nadie lo ha propuesto. O sea que yo próximamente le pondré mi nombre. Recomendaciones, obviamente, seguir con el modelo, mejorar la precisión, profundizar el análisis de otros modelos, emplear otros descriptores. Hasta ahora pues nos ha funcionado, pero podemos pensar periodos predominantes, amplitudes, Fourier, transformada wavelet, actualizar el conjunto de datos. Todavía estoy trabajando con el mismo conjunto de datos, ya es hora de ponerlo a 2020. Nosotros tenemos en la red que localizar ya esos sismos, desarrollo de dispositivos electrónicos, o sea que aquí lo que hay es montones y montones de cosas por hacer.
Esta es la red de acelerógrafos, sería importante también ver si podemos generar un modelito de allí. Bueno, y este trabajo ha sido publicado en varias revistas científicas, en varios eventos. Aquí está la WIS. Ay, vi la WIS. Aquí vi la WIS. ¿Dónde sería? Ah, sí, en Bucaramanga. La Semana Técnica de Geología. En muchos American Geophysical Union. Se han dirigido ya varias tesis de maestría con este modelo. Un curso internacional que se organizó también. Y digamos que esto ya se está aplicando también, no este modelo, pero se ha aplicado en otros centros, cosas parecidas, en Japón, en México. México tiene una ventaja, pues tienen más distancia. California, algunas de las publicaciones, profundidad, azimut, coordenadas, también notas de prensa. Yo decía Geodynamics, es solo magnitud y este es el artículo más citado que hay hasta el momento. Se ha citado en montones de artículos científicos. Hasta en coreano no tengo ni idea qué dijeron de mí, pero me imagino que no hablaron mal, pero bueno, hasta en coreano. No entendí, no entiendo, pero debe ser algo bueno que dice ahí. Esto ya para concluir, es un poquito como para ilustrar cómo es cómo podría el sistema inteligente estar haciendo las cosas interiormente, pero también para indicarles cómo reconocer la onda P y la onda S para aquellos que todavía no han tenido el placer de sentir un evento con la suficiente intensidad como para diferenciarlas. Recuerden que estas ondas van desfasadas, la onda P llega primero, la onda S llega después. Esto es un ejercicio muy simple, esto no se calcula así la distancia, pero digamos que es como yo lo podría hacer. Entonces, yo tengo la llegada de la onda P, la llegada de la onda S de mayor amplitud. Recuerden que la P llega por debajo de manera vertical, la S llega, como la onda S de corte, llega horizontal, digamos, con eventos horizontales. Voy a poner esto rápidamente. El tiempo de la onda S, el tiempo de la onda P, la distancia recorrida y la velocidad de cada una, de manera muy esquemática. Yo tengo la diferencia de tiempo entre la onda P y la onda S, entonces me falta es establecer una formulita que me lo permita. Entonces, la distancia es la diferencia de tiempo de la onda S y la onda P por la relación entre las velocidades de la onda S y la onda P sobre la velocidad P y la velocidad S. Aquí me faltó decir que la S puede ser del orden de 7 kilómetros por segundo, la otra de 4, y uno se hace aquí esto, 7 por 4, 28, y 7 menos 3 da 4, perdón, 7 menos 4 da 3, esto aproximadamente este factorcito de acá, haciendo un cálculo aproximado, es 10. Si usted logra calcular el tiempo entre, esto es 10, ya les digo que, y esta diferencia de tiempo en segundos, si yo logro determinar esta diferencia de tiempo, multiplico por 10 y me da en kilómetros la distancia a la cual se produjo el evento, la distancia epicentral, o hipocentral mejor, la distancia hipocentral, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, como cuando viene el relámpago y luego viene el sonido, que yo cuento la diferencia y multiplico por la velocidad del sonido y ya tengo la distancia. Aquí simplemente la diferencia de tiempo entre la onda S y la onda P multiplica por 10 y eso le da en kilómetros. Y se los voy a ilustrar con Bucaramanga. El sismo de Bucaramanga 2015 es de marzo, ya casi en febrero-marzo. Ya casi cumplimos 6 años de ese sismo genial. Creo que los de Bucaramanga ya se están dando cuenta de que estoy hablando. Quiero que observen el brazo de la silla cuando se empiece a mover en este video. Y de ahí empieza uno a contar el tiempo, porque esta silla se mueve un poquito para arriba y para abajo. Es casi imperceptible, esto se ve bien cuando uno lo proyecta a una pared. Aquí no se ve tan bien. Y después van a ver ustedes, entonces viene la onda P que mueve hacia arriba y hacia abajo, y después van a ver la onda S de lado a lado de una amplitud mucho mayor. Entonces, a ver si
Se movió. La onda es... Ese me encanta porque está temblando en Bucaramanga, mano. Entonces, aquí, y los invito a que lo busquen, es muy sencillo encontrar ese video y traten de ver ese movimiento de la silla y registren en qué momento del video se produjo ese leve movimiento, que es cuando ya lo sienten muy suave. Y a este señor empieza a gritar, no sé el nombre de él, si alguno lo sabe por ahí, se lo encargo. Está temblando en Bucaramanga y ya cuando llega la onda ese, ay Diosito, esto se complicó. La diferencia de tiempo, 24 y 8, me da, lo que sea, 150 kilómetros. ¿Saben en dónde fue? Esa es la profundidad del nido sísmico de Bucaramanga. Entonces es para que lo tengan en cuenta, que de esa manera, cuando puedan detectar la onda P, busquen dónde protegerse, porque pues si no pueden salir, mejor no salgan. Y vayan contando 1001, 1002, 1003 y cuando sientan la onda S ya, perdón, dije la onda P. La onda P primero y cuando llegue la onda S saben la distancia. Y cuando uno sabe la distancia, dependiendo cómo se sintió el evento, uno puede más o menos intuir la magnitud. Por lo menos en mi caso ya más o menos calculo la magnitud. Me descacho como por 0,5 en esa adivinación, así que, y mi modelito en 0,2. Y a veces, dependiendo cómo se mueven las cosas, puede uno tener la dirección. Por ejemplo, en Bogotá uno sabe perfectamente cuándo viene el Piedemonte Llanero, cuándo viene Romeral y cuándo viene Bucaramanga, dependiendo hacia dónde se mueven las cosas. Y eso es lo que hace el sistema inteligente. Esto que son curiosidades, aquí en el tiempo dijeron que los gatos percibieron el evento antes de que todo empezara a moverse. No, realmente ellos perciben la onda P. Lo que percibieron fue la onda P. No sé si ahí está el video andando. Pero, es acá. Pero ellos realmente, mire, aparentemente nada se movió, pero si uno mira el video con mucha curiosidad se da cuenta que hay un leve movimiento que es de la onda P. Y miren ahora la onda S. Ahora sí. Entonces, eso es lo que el periodista dice, que antes de que todo empezara a moverse, no, realmente las cosas ya se estaban moviendo, pero hacia arriba y hacia abajo de manera muy suave. O sea, eso me indica a mí la diferencia de amplitud entre la onda P y la onda S, para que lo tengan en cuenta cuando puedan y sientan un evento. Entonces, básicamente lo que les acabo de presentar es como con una sola estación sismológica de 3 componentes y a través de unos descriptores aplicando un Knowledge Discovery, Data Discovery, un procedimiento de Machine Learning, tuvieron modelos en los cuales era posible tener magnitud, distancia, profundidad, sinulo, latitud, longitud para una alerta temprana. La intensidad del color indica la precisión, la magnitud bastante bien y la distancia, ya estos no tanto, pero hay que seguir trabajando. A ver, no, mentira, la profundidad también, porque es que realmente esta localización, y en general toda esta localización, pues tiene sus pequeños errores. Cuando uno ya mira el último catálogo sísmico aparecen la incertidumbre y sí, son como de 10 kilómetros y eso hace que el modelo no sea perfecto. Muchísimas gracias y si tienen preguntas, comentarios, etcétera, con mucho gusto. No sé si dejo de presentar aquí. Muchas gracias, Luis, por esta excelente ponencia. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Y pues, si algún participante tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono o dejar la pregunta en el chat. Buenas tardes, Lucho, con Camilo. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo va? ¿Cómo te acaba de ir? Qué bueno saludarte, felicitaciones. Muy bonito el trabajo. Gracias. No, solo quería preguntarte por la posibilidad de incluir nanotecnología para... o sea, ¿qué sabes tú de las inversiones en nanotecnología sobre sensores, de lo que está haciendo falta para la red? ¿Qué esfuerzos están haciendo?
si tienes alguna novedad en relación a eso. No, de nanotecnología, no tengo idea. Pero no sé, interesante. Voy a averiguar a ver qué sé de eso, pero no. O sea, ¿se está empezando a aplicar en sensores? Porque es que si estamos hablando de nanotecnología, yo creo que las interacciones pueden ser mucho más. Yo me estoy imaginando como un cubo que se mueve con un poco de, de elementos que casi cada uno de ellos sería un sensor, ¿no? Pero no Sí. tengo idea. Pero sería genial, claro. Más data. Sí, chévere. Bueno, si Genial. algo sé, te puedo poner en contacto con gente que conozco aquí y bueno, tal vez hablemos más adelante sobre eso. Sí, pero interesante, no se me ha ocurrido mirar. Pues como está uno más es con los sensores que tiene a la mano haciendo el Sí, modelito, no se me ha ocurrido, pero interesante. sí, es que No, se han hecho gracias aplicaciones por el aquí en dato. cosas, como aquí hay tan poca sismicidad, pero hay muchos equipos, entonces sensibles a esa pequeña sismicidad, cosas nucleares y vainas por el estilo. Claro. Entonces se han hecho cosas, inclusive ahí en la foz del Amazonas, y pues sale más barato y el recubrimiento es mucho más amplio, más fácil de instalar. Entonces, pues yo no trabajo con eso realmente, pero Pero se me hace muy interesante. Y pensé que vale de la pena pronto averiguar. sí, Vale la voy a pena tratar averiguar. de colaborarte de alguna forma con eso. Y con esos datos tendría de pronto un poco más de información para que los modelos mejoraran muchísimo, porque hay una interacción mucho más interesante. Voy a averiguar. Lo que pasa es que nosotros solo aquí trabajamos P y S, ¿no? Pero cuando uno va, y lo que usted dice, a zonas o a países inclusive donde la sismicidad es muy baja o baja, ellos trabajan más cosas. Entonces, los alemanes trabajan un montón de fases de la PKK, PK, PKS, KP, mejor dicho, y eso hacen bellezas con eso. Pero Sí, nosotros exacto. estamos es aquí arremangados peleando con la P y la S nomás. Pero no, gracias por el dato, lo voy a revisar. Bueno, vale. No veo a nadie en el chat preguntando. Bueno, si están mis estudiantes en alguna parte, entonces ahorita les pongo el nuevo link. Ahorita se los envío por el correo para que nos reunamos ya en la clase. Aquí están preguntando, Laura está preguntando dónde se podría ver la grabación de la charla. Uy, Germán, ¿cómo me le va? ¿En Villavo? Saludos, saludos. ¿Dónde se puede ver el chat? Eh, La la grabación. La charla estaremos colgando aproximadamente el fin de semana en los canales de YouTube de la AP UDES o CCG UDES. Así aparece en YouTube. Perfecto. Si tuvieras el canal, probablemente poner el link ahí en el chat. Sí, señores, deme un momento y ya lo coloco aquí en el chat. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Si no hay más preguntitas. Henry, sí, Henry, ahorita nos vemos en clase y ahorita les mando por correo el nuevo link. Profe, Ochoa, una pregunta ahora con Sebastián Gómez. ¿Cómo me le va, Sebastián? Bien, justamente quería preguntarle, en alguna parte de la charla se habló justamente del sobreentrenamiento de estos modelos. Entonces, yo tenía la duda si ese sobreentrenamiento, lo que alcancé a entender en la charla justamente es que el modelo se va a algo sesgado o es que se va a dar un error terrible si uno llega a sobreentrenar el modelo. Son ambas cosas. A ver, sobreentrenar significa pegar demasiado el modelo a los datos que usted tiene, ¿sí? Entonces, si usted se pega mucho a sus datos y no, y digamos no hace una validación cruzada o algo por el estilo, usted corre el riesgo de que cuando le llegue un nuevo dato, el modelo le produzca un error grande. Es que partamos de la base que esto es pura estadística, pura probabilidad. Entonces, usted tiene lo que usted observó, ¿sí? Y si de repente, y usted hace su modelo y lo hace perfecto, el mejor error,
y viene algún dato de donde usted no había muestreado, pues él también le va a dar un resultado, pero la realidad va a estar muy distante de eso que acaba de ver el modelo. Entonces, si usted no sobreentrena, trata de generalizar un poquito, de meterle un poquito más de error, tratando de que ese modelo no se le vaya para otro lado. Lo voy a mostrar aquí en la presentación rápidamente. Vamos a ver si llego rápidamente al sitio que me interesa. Porque eso es clave, o sea, el sobreentrenamiento es mortal. Pero eso es lo que hace la regularización, o sea que generalmente en estos casos no hay sobreentrenamiento. Entonces, vuelvo y les cuento. Aquí, ¿yo qué hice? Cogí una función cuadrática cualquiera, calculé unos puntos de esa función cuadrática, 4 punticos, y les metí ruido, y les metí un ruido. O sea, estos son calculados con esa función, provienen de esa función, pero tienen ruido, tienen un error. Cuando yo cogí estos datos a ajustarlos, entonces empecé a probar polinomios. ¿Sí? Muy grande el error, no sé qué. El error es ceros, perfecto, no sé cómo. Pero de repente se une un exponente grande. Y cuando le puse este exponente grande, me dio 0 el error, ¿sí? Pero con los datos que tengo. Si de repente, yo sé, lo que pasa es que uno generalmente no conoce esta función, pero si usted utiliza como esta función que usted desconoce, a partir de los datos, usted dice que esa función que desconoce es esta y que su error es 0, resulta que si por alguna razón necesita usted calcular la función para este punto, pues su función le va a decir que es esto cuando la función real que usted desconoce es aquí arriba. Y este error es gigante, ¿ok? Entonces, por eso es que se prefiere que se cometa algún error aquí para que generalice y no haya ese sesgo. Y es por esa razón que se meten estos factores de regularización, esta penalidad por sobreajuste, que lo que hace es permitir que aquí haya un errorcito, que aquí haya un errorcito, que aquí haya un error y que aquí haya, y él hace una nueva función. Claro, esta nueva función no es idéntica a la que yo sé y conozco y que le tengo escondida al modelo, pero si usted mira, el error en cualquier parte va a ser un error no muy grande comparado con el que usted hubiera cometido con el sobreajuste. Con el sobreajuste aquí los errores son más grandes, ¿sí? Ese es básicamente el dilema del sobreajuste, ¿sí? Ese es el cuento con el sobreajuste. Yo creo que sí es. Ahí están para que los copien, están los links que nos acaba de enviar Valentina, donde va a quedar publicado el video, o los videos, porque pues son más charlas. Yo estaba preocupado porque no sabía si me alcanzara para 2 horas y creo que me va a sobrar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Valentina, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cualquier cosa, pues aquí estaremos atentos y cuando yo vaya por allá por Bucaramanga, nos estaremos viendo, mano. Vale, muchas gracias Luis por aceptar la invitación y muchas gracias a todos los participantes por asistir. Espero que tengan una feliz tarde y hemos dado por terminada la charla. Hasta luego. Hasta luego, se cuidan mucho y que pase esa pandemia pronto. Bueno, sí señor. Gracias, hasta luego.